Bueno, pues muy buenos días a todos. Disculpad esta pequeña demora, problemas técnicos, ya sabéis, con estas cosas del online. En primer lugar, daros las gracias por vuestra participación en esta nueva píldora informativa que, como sabéis, muchos de vosotros pues, se enmarca dentro del ciclo de los webinars que estamos realizando con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL, para informar y asesorar a las empresas con respecto a todas las medidas de prevención y de protección y también a las personas trabajadoras que debemos ir adoptando frente a la COVID-19. Por favor, si tengo que silenciar todos los micrófonos, para que no haya... como os decía, hemos hecho varias sesiones, hemos abordado ya todo lo relativo a limpieza y desinfección, ventilación y renovación del aire, equipos de protección individual. Y hoy, a pesar de que ya llevamos muchos meses utilizando las mascarillas y que hemos recibido, la verdad, un bombardeo de información, creemos que sigue habiendo bastante confusión y que quizás no las estamos utilizando de la manera más correcta o eficaz que podríamos hacerlo, ¿no? Por eso hoy contamos con la colaboración especial del IBASAL y de la Escuela Universitaria ADEMA para poner el foco en el uso de las mascarillas y en cómo debemos utilizarlas para que realmente sean eficaces. Vamos a repasar cuáles son los tipos de mascarillas que existen, las diferencias entre ellas, las fortalezas y las debilidades que tienen, y también vamos a aportar soluciones para maximizar su eficacia o que puedan ganar en seguridad. Como os decía, para ello contamos con la colaboración del IBASAL y con la colaboración de la Escuela Universitaria ADEMA. ¿Por qué la Escuela Universitaria ADEMA, que es miembro de la Unión Balear de Entidades Sanitarias? Porque ellos, a través de su centro de educación, que está adscrito a la universidad, tienen un equipo de investigación y están realizando estudios con respecto al uso de las mascarillas y, de hecho, han diseñado un cierre periférico para las mascarillas, que después os explicarán. Yo después os presentaré a los ponentes, pero antes de nada quiero dar paso a Rubén Castro, al director del IBASAL, a quien, como siempre, quiero agradecer su gran apoyo, el apoyo que está prestando a CAEP en la organización de todas estas jornadas. Y después de la intervención de Rubén, ya os paso a presentar a los tres ponentes que nos acompañan hoy. Así que, Rubén, cuando quieras. Muchas gracias. Activa el micrófono, Rubén, por favor. ¿Ahora? Sí, perfecto, gracias. Vale. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, y como siempre decimos últimamente, por desgracia, esperar que todos contéis con un buen estado de salud, al igual que los familiares, allegados, que yo creo que ahora mismo es lo crucial y lo prioritario en nuestras vidas, y creo que todo lo demás pasa a ser algo secundario. Por supuesto, agradecer a CAEP y concretamente a ti también, Mavia, por el enorme trabajo que estáis desarrollando, por la colaboración que nos estáis prestando siempre al Gobierno y concretamente también al IBASAL, porque creo que el trabajo se ha enfocado de una manera que pone en el foco de la salud laboral, en el foco de la prevención de riesgos laborales, en el centro de lo esencial del mundo laboral, que es la persona trabajadora y la persona de los empresarios y las empresarias. Son muchos los meses que llevamos trabajando conjuntamente y no hemos perdido de vista cuál es nuestro objetivo, ¿no? Que es dar ese apoyo, esa información, esa ayuda, esa satisfacción de las necesidades que solicitan los empresarios, las empresarias y los trabajadores y las trabajadoras de nuestras islas, que son nuestros verdaderos objetivos. Llevamos ya casi un año de pandemia, una situación que ninguno de nosotros ni nosotras nos esperábamos que pudiera suceder. Irrumpió de la nada y evidentemente tuvo pues, una implicación y una plasmación en el ámbito laboral. Fueron unos inicios bastante complejos, no solo por el temor al contagio, por el temor a la muerte, no lo podíamos evitar, y sobre todo porque desconocíamos qué medidas preventivas se debían adoptar para proteger a las personas trabajadoras.
en un momento inicial, pues todo el mundo hablaba que prácticamente teníamos que ir a trabajar como cuando se realizan trabajos con exposición a amianto, con protecciones de cierta importancia, y poco a poco se fueron vislumbrando ciertas luces que arrojaron información sobre el tipo de medida que debíamos hacer uso. Y una de ellas es efectivamente la mascarilla, el tipo de mascarilla, el uso, cuándo se debía hacer uso, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Creo que fueron meses muy complejos al inicio, sobre todo porque se hablaba que si mascarilla quirúrgica era suficiente, que si una mascarilla higiénica, que si había que utilizar una FFP2, una FFP3, pero lo principal y lo prioritario era que nuestros sanitarios, aquellas personas que estaban salvando vidas, estuviesen protegidos, ¿no? Y sabemos muy bien, sobre todo porque también vosotros nos lo trasladabais, de la dificultad de las empresas para poder proveer en ocasiones de estos materiales de protección a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Cuál fue el papel del IBASAL durante estos meses? Pues ponernos de lado de los empresarios, de las empresarias, de los trabajadores y de las trabajadoras, conjuntamente con los agentes sociales y con la Consellería de Salud. Desde este punto de vista abordamos la elaboración de toda una serie de guías, de protocolos, de forma sectorializada, donde analizábamos las distintas medidas preventivas que se debían implantar en los centros de trabajo, siempre, evidentemente, partiendo de unos criterios sanitarios, técnicos, científicos, que nos marcaba la autoridad sanitaria. Y, por supuesto, dentro de estas guías incluíamos el tipo de mascarilla que venía recomendando el Ministerio de Sanidad y también la Consellería de Salud. Se ha tratado siempre de mascarillas enmarcadas dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales, es decir, que nosotros en ningún momento entendíamos que una mascarilla higiénica era un equipo de protección individual en sí mismo, porque no es así desde un punto de vista de la normativa de prevención. Por tanto, todo aquello que recomendábamos debería estar ajustado a la normativa preventiva y, en su caso, también a las órdenes del Ministerio de Industria, que, como bien sabemos, en su momento, en el 2020, flexibilizó que las mascarillas pudiesen ajustarse a según qué tipo de normativas, como la China, la NEOS, y que a partir del 1 de enero pues deja de estar en vigor. Lo que sí que me gustaría recalcar en ese sentido es que nosotros no tratamos de autorizar, de acreditar ningún tipo de medida preventiva, ningún tipo de mascarilla, dado que no somos un organismo pues, con las facultades y las competencias para ello, ¿no? Sin perjuicio que, evidentemente, poníamos sobre la mesa aquello que nos trasladaba tanto la Consellería de Salud como el Ministerio de Sanidad. Además, se trataba de protocolos que poco a poco han ido evolucionando, que se han ido adaptando a los nuevos conocimientos que teníamos y, por ejemplo, llegamos a la situación de hoy donde se está planteando, por ejemplo, si es obligatorio o no el uso de la FFP2 o bien en todo momento, como hay algunos países que lo plantean, como el caso de Alemania, o en determinadas circunstancias, pues espacios cerrados, con escasa ventilación, en lugar de aglomeración, cuando se trata de trabajadores que están expuestos por tener contacto con una persona que no está protegida con una mascarilla higiénica o quirúrgica, como sería, por ejemplo, el caso de los dentistas, y yo supongo que este será uno de los temas que se abordarán en el día de hoy. Para no enrollarme y no aburriros mucho más, esperar y desear que sea una jornada provechosa, agradecer, por supuesto, a CAEP nuevamente esta colaboración, agradecer a Mercedes, técnica de la casa, del equipo de medicina del trabajo, que ha hecho un esfuerzo y un trabajo enorme durante estos meses con la elaboración de los protocolos, que muchos de vosotros y de vosotras supongo que la conoceréis, y ponernos, evidentemente, siempre a vuestra disposición. Así que muchas gracias, Mavia, y esto es todo. Muchas gracias, Rubén. Vale, pues entramos ya de lleno, si os parece. Os paso a presentar a los tres ponentes que nos acompañan.
En primer lugar, Mercedes Terrasa, que es técnico superior de prevención de riesgos laborales del IBASAL, pertenece a la unidad de vigilancia de la salud del instituto. Ella hará una pequeña intervención de unos 15 minutos dedicada a los diferentes tipos de mascarillas que hay y a continuación intervendrán por parte de la Escuela Universitaria ADEMA Diego González, que es el presidente del patronato, y el doctor Pere Riutort, que es el presidente del Consejo Asesor para la Investigación de la Escuela Universitaria ADEMA. Igualmente, sus intervenciones serán aproximadamente de unos 15 minutitos porque creemos que es importante que haya espacio para el coloquio, de modo que podamos resolver todas las preguntas que tengáis. Si os parece, ya desde el primer minuto, a medida que vayan surgiendo consultas, las podéis trasladar a través del chat y al final, en el espacio de coloquio, yo se las iré trasladando a los tres ponentes. ¿De acuerdo? Pues comenzamos, Mercedes, contigo, si te parece. Gracias. Activa el micro cuando quieras. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias a la CAEP y a Mavia por invitarnos a participar en esta sesión en la que vamos a hablar de la mascarilla como equipo principal de protección y prevención frente al contagio del coronavirus SARS-CoV-2. La pandemia ligada a la COVID nos ha traído cambios significativos en nuestros hábitos de vida y de prevención de la enfermedad. Y en dichos cambios podemos decir que hoy el uso de la mascarilla está estandarizado hasta tal punto que el Gobierno y las autoridades sanitarias nos recomiendan y obligan a la utilización de la misma. No nos especifica, pero si se trata de una mascarilla quirúrgica, mascarilla autofiltrante o mascarilla higiénica, motivo por el cual creo que estamos hoy todos reunidos aquí para debatir alrededor de este tema. En la utilización de la mascarilla creo que queda bastante claro que el objetivo es debido a que la principal vía de transmisión del virus es a través de las gotas y de los aerosoles respiratorios emitidos por una persona enferma hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de la persona susceptible. Voy a entrar con la presentación. A ver, cerrar la bandeja de uso compartido. Voy a poner que no hay archivos PowerPoint. Que no hay archivos disponibles. Abrir bandeja de uso compartido. Mostrar configuración, acceder a la pantalla completa. Vale. Sí, vamos a entrar en la presentación. Examinar. Intentar entrar con la presentación, disculpad. Lo podemos buscar en la... Si ahora abro la aquí, abro la presentación, la OTE, y ahora le doy a... Aquí. La primera. ¿Podéis ver la presentación ahora? De momento no, Mercedes. A ver, disculpad. No. Acceder a aquí. No. Ahora parece que carga algo. A ver. Ahora no vemos nada, Mercedes. No sé si es que has apagado la Si cámara. ¿Ahora? Quizás está cargando. Ahora sí, perfecto. ¿Ahora? Gracias. Sí, sí. Para Gracias. pasar, sí, correcto. Sí. Vale, disculpad, ¿eh? Bueno, pues como decíamos, teníamos claro hasta ahora que la principal vía de transmisión del virus, como es a través de las gotas y de los aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores o inferiores de una persona susceptible, pensábamos básicamente en la protección frente a los contactos con las personas que eran portadoras y sintomáticas del virus. Pues bien, si bien en un principio se pensaba en que esta era la principal fuente de infección,
cada vez más la evidencia científica nos ha llevado a conocer que son las personas sin síntomas o con síntomas leves que también nos están generando una transmisión y una propagación importante de la enfermedad. Por ello, el uso de la mascarilla en la población en general nos puede colaborar y ayudar en la disminución de la transmisión del virus. Pasamos de una mascarilla en la cual tiene una finalidad muy de protección y de prevención dirigida a unos usos laborales y a un trabajo dirigido sobre todo a los profesionales sanitarios, en la cual vamos a estandarizar esta utilización de la mascarilla a la población en general. ¿Cuándo es obligatorio utilizar la mascarilla? Pues nos lo dice claramente el acuerdo del Consejo de Gobierno del Consejo de Gobierno del 27 de noviembre, en su última actualización, en donde nos expone una serie de usos de utilización de la mascarilla, de los cuales quiero destacar sobre todo el término utilizado en todo momento. En todo momento hay que utilizar la mascarilla, en todo momento en el cual no podamos mantener una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros con otras personas que estén a nuestro alrededor. Creo que es un tema importante que tenemos que destacar. Por otra parte, la normativa del Acuerdo del Consejo de Gobierno nos incluye también unas excepciones al cumplimiento de utilización de la mascarilla. También importante destacar el punto en el que nos comenta que es exceptuado llevar mascarilla en el momento de consumir alimentos o bebidas. Dado que en las reuniones sociales y laborales en las que la cercanía de las personas, su número y el tono de voz elevado, la acción de ingerir alimentos o bebidas en momentos en los cuales tenemos la boca abierta suponen un importante momento para la transmisión de la enfermedad, quiero recalcar este punto porque la utilización de la mascarilla tiene que realizarse en el momento y en los tiempos de espera para que nos den las mesas y en los momentos y los tiempos de tertulia o momentos en los cuales no estemos consumiendo alimentos o bebidas directamente. Naturalmente decir que cualquier excepción a este cumplimiento debe estar siempre totalmente justificado porque es obvio que no llevar la mascarilla pone en riesgo la propia salud y la de los demás. Es importante recordar el uso adecuado de la mascarilla, realizar una correcta utilización de la mascarilla porque es un objeto que no estamos acostumbrados, nuestros hábitos de vida no era un objeto que estaba incluido en nuestra manera de vivir. Por lo tanto, es importante que todas las personas, sobre todo el colectivo general, que no es el profesional trabajador, que no es el profesional sanitario, sino el colectivo general de personas, aprenda e interiorice cómo es el uso correcto de la mascarilla. Desde ese lavado de manos previo hasta cómo hay que cogerla, cómo hay que colocársela, cómo hay que fijarla a la cara, tema que ya hablaremos un poco más adelante, es de gran importancia, cómo hay que retirarla y cómo hay que desecharla. Pues bien, para empezar con el tema de las mascarillas, quiero entrar con las mascarillas autofiltrantes de protección contra... ¿Sí? Discúlpame, no vemos pasar las diapositivas. ¿Ah? Estamos viendo, creo que estamos viendo la que pone qué debemos saber sobre las mascarillas. Pues sí, yo estoy pasando, sí, perdona. Y a ti tampoco te vemos, creo que tienes la cámara apagada. A ver, yo las estoy pasando. ¿Por qué? No lo dejaba y lo que has hecho. Ahora sí que te vemos. Vale. ¿La pantalla la ves ahora, Mavia? Está cargando. A ver, intenta pasar diapositivas, a ver si pasan. Un momento para poner la pantalla completa. Está en pantalla completa, ¿eh? ¿Está en pantalla completa? Sí, lo vemos bien.
Veo que yo te las puedo pasar. Si quieres, te las paso yo. A ver. A ver. ¿Ahora las ves que las estoy pasando? No. Está puesta la pantalla de presentación, la diapositiva número 1. Yo veo que te las puedo pasar. Si quieres irme dando vale, pues aviso, entonces, yo te las paso. Yo ahora sí que lo veo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Qué raro. ¿Ves que ahora las estoy pasando? No. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, correcto. ¿Veis en la pantalla las mascarillas autofiltrantes de protección? Sí. Vale. Bien, pues perdona nuevamente después de este pequeño problema logístico. Vamos a entrar entonces lo que os comentaba con las mascarillas autofiltrantes de protección, las que tienen la consideración de EPI. Este tipo de mascarilla está diseñada para filtrar partículas, aerosoles líquidos y patógenos presentes en el medio ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario. Tenemos, pues, por tanto, que nos protege a la persona que lleva la mascarilla puesta. Es una protección que se dice de fuera hacia adentro y este tipo de mascarilla tiene la consideración de equipo de protección individual. Por eso se recomienda principalmente su utilización para los profesionales, con el fin de crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También podemos recomendar este tipo de mascarillas para su utilización por grupos vulnerables, precisamente por indicación médica. De ahí que quiera recalcar, sobre todo, de que si no eres un profesional, no estás en contacto con el virus o no tienes actividades de riesgo relacionadas con el COVID-19, no necesitas este tipo de mascarilla para protegerte de contagio a no ser que seas por indicación médica. A ver si puedo cambiar de diapositiva. Este tipo de mascarilla se puede utilizar, el tipo de mascarilla, a utilizar se determina en función de la toxicidad del contaminante y de la concentración ambiental presente. En función de esta capacidad de filtración, ya sabemos prácticamente casi todos las conocemos, tenemos 3 tipos de mascarillas, las FFP1, P2 y P3. Cada una de ellas se diferencian por su capacidad de filtración. A medida que va avanzando el número, su capacidad de retención de partículas es mayor, pasamos del 78 al 98%. Y con lo cual pasamos de unas mascarillas de baja eficacia, en principio no se recomiendan las FFP1, especialmente para la protección de los trabajadores frente al coronavirus SARS-CoV-2, y sí demuestran que tienen eficacia protectora cuando ya pasamos a las mascarillas FFP2. Se ha quedado parado. Sí, Mercedes, no te escuchamos. Se ha quedado congelada la imagen y no te escuchamos. Bien, creo que vuelvo a estar otra vez con vosotros. Sí. Entonces, en principio lo que estábamos diciendo, me ha sacado el internet. En principio estábamos diciendo que la duración de este tipo de mascarillas, principalmente por sus capacidades y por sus estándares de calidad y también por comodidad e higiene, se recomienda como máximo que estas mascarillas tienen puestas una duración de 8 horas. Por otro lado, también De nuevo no te escuchamos. Debe haber problemas con la conexión de internet. No escuchamos. Mercedes, está la imagen congelada y no escuchamos nada. No sé si tú me escuchas a mí.
Tal vez pasarle un mensaje por escrito. Sí, ahora se lo mando. No sé si lo verá. Bueno, pediros mil disculpas porque se ve que en su sede deben tener algún problema de conexión de internet. Supongo que lo están intentando solucionar. Mavia, no sé si quieres que... Sí, te iba a proponer, Diego, quizás que continuéis vosotros y cuando ellos lo solucionen ya intentamos que se incorporen. ¿Tú puedes dejar de compartir su pantalla y poner la tuya? Sí, en eso estoy. Vale. Mil disculpas, y gracias por vuestra paciencia a todos. Bien, entonces comienza Diego González, que como os decía al principio es el presidente del patronato de la Escuela Universitaria ADEMA. Adelante, Diego. Gracias, buenos días. Un saludo a todos, gracias a la CAE por la organización, gracias también a Libasal por el trabajo que desarrolla y por todos los apoyos que nos va dando a todos. Hago una breve descripción. Nosotros somos un centro universitario que, entre otros títulos, damos el grado de odontología. Me acompaña el doctor Riutor, que después continuará él también exponiendo aspectos referentes a las mascarillas o a los equipos de protección respiratorios. Y nosotros, por ir introduciendo, desde el principio de la pandemia, en el mundo de la odontología, los aerosoles están presentes y lo hemos venido analizando con anterioridad, que existiese el problema de la pandemia de la COVID-19. Siempre ha sido un ámbito de preocupación en el sector odontológico por la transmisión de diferentes patógenos que puedan producirse a través de los aerosoles. Y desde el principio de la pandemia, cuando se hablaba de la transmisión por gotículas a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, nosotros estábamos con la preocupación de la transmisión por los aerosoles. Y eso fue lo que nos permitió en un primer momento ponernos a analizar y a investigar todo un equipo de investigadores que forma entre el profesorado de la escuela universitaria, de profesores investigadores, que dirige el doctor Riutor, que está formado también por, aparte de especialistas en odontología, también profesorados que dan materia de dental, ergonomía y todo el tema de barreras, ¿no?, frente a contagios que damos en nuestras clases. Al mismo tiempo tenemos profesorado que también es profesores, doctores universitarios que son especialistas en salud laboral y microbiólogos, estadísticos. Empezamos en un primer momento, dentro de nuestras sospechas y valoraciones al respecto de cómo funcionarían nuestros equipos de protección respiratoria, las mascarillas, frente a riesgos por aerosoles, pues empezamos lo primero de todo leyéndonos la normativa, qué decía la normativa, y al mismo tiempo haciendo una búsqueda de una revisión bibliográfica, una revisión de publicaciones científicas de qué estaba ocurriendo y con anterioridad qué había pasado con otros virus respiratorios, ¿vale?, parecidos, el SARS-1 en este caso, por ejemplo, el MERS o el influenza, que encontramos diferentes publicaciones al respecto de la efectividad de los equipos de protección respiratoria, que son las mascarillas, y diferentes comparativas que se habían hecho con anterioridad. Al mismo tiempo, de la lectura de la normativa, como bien han introducido, nos llevó a encontrar pues una serie de aspectos que decía la propia administración a nivel nacional de prevención de riesgos laborales, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, previo a la COVID, que es lo que decía frente a la protección de equipos o qué equipos había que utilizar en caso de riesgo biológico. Porque aquí es muy importante detenerse y entender
frente a qué nos estamos enfrentando. Discrepamos profundamente de aquellos que nos lo comparan con el amianto, que nos lo comparan con otras partículas inertes, minerales. Esto es un riesgo biológico. Entendiendo ese punto, hay que utilizar equipos de protección frente al riesgo biológico, que estén testados frente al riesgo biológico. Y aquí es donde empiezan las debilidades y fortalezas de determinados equipos de protección, como son las mascarillas. Tenemos que la recomendación previa que ya existía antes del inicio de la pandemia de la COVID nos llevaba al uso de mascarillas duales que utilizasen y que tuviesen el cumplimiento de dos normas acreditadoras, como son la 149, la norma 1.149 o EN 149 y la 14.683. Aquí está la clave para nosotros de los equipos de protección. Diego, ¿sí? Discúlpame, ¿has dejado de compartir la pantalla? No la vemos. No dejo de compartirla, pero alguien puede ser que haya tocado. Y no veíamos cómo pasaban las diapositivas tampoco. Voy atrás, entonces voy a intentar, a ver, segundito. Bueno, yo no la veo, creo que los demás tampoco. Vamos a ver. Sí, yo sí, ¿eh? Ah, sí que está, lo que pasa que no avanza. Ahora sí que la veo yo. Ahora sí. Yo no la veo. Puede que algunos de vosotros la tengáis puesta en pequeñito en la parte inferior. Tenéis que pinchar encima para que se haga grande. ¿Puedes hacer una prueba de pasar diapositiva a ver si avanza? Ahora ya no, ¿eh? No, ahora la has quitado. Ahora la he vuelto a poner. Sí. ¿Se ve? Ahora sí. Se ve, pero en formato... Sí, si no os importa la voy a dejar en este formato porque como también a Mercedes le ha dado problema a la ampliación, voy a ver si así nos va mejor, ¿vale? Vale. Porque puedo mantener mejor el control de la pantalla, ¿vale? Es un poco más feo, pero lo hacemos. Bueno, estábamos en cuál era el contexto de las mascarillas, ¿vale? En entender, lo primero de todo, ¿frente a qué nos enfrentamos? Frente a un riesgo biológico causado por un virus que tiene un tamaño aproximado de 0,65 micras, ¿vale? Y que hay que buscar y poner elementos barreras porque lo que está claro y ya se ha evidenciado a diferencia del principio de la pandemia es que no solo se contagia por gotículas, sino que también vía aerosol. Ese es el problema principal y sobre todo hoy lo publicaba precisamente en la revista Nature al respecto de la importancia del aerosol como vía de transmisión y sobre todo ahora con las nuevas cepas. Es la gran sospecha y la gran evidencia, la verdad es que todo lleva muy poco tiempo para que tenga una evidencia científica relevante, también hay que decirlo, cuando hablamos de relevancia científica o de evidencia científica, tener en cuenta que lleva muy poco tiempo y las evidencias hay que buscarlas, desgraciadamente en el pasado, en virus similares. ¿Vale? En tamaño, en actuación, en riesgo de contagio. Dicho eso, ¿qué se nos decía previamente a la COVID? Pues que cualquier riesgo biológico, equipo de protección frente a riesgo biológico, debía cumplir, en este caso, en el caso de las mascarillas, estas dos normativas, porque serían los ensayos para asegurar que esos equipos son eficaces frente a riesgo biológico respiratorio. Y estos son la norma 149 y la 14.683. Las dos combinadas nos producen o nos generan la mejor protección. El problema que nos encontramos con los tipos de mascarilla, como bien han descrito anteriormente, es que no cumplen las mascarillas que tenemos en el mercado la dualidad, no son duales. O bien están testadas frente a filtrados inertes minerales, o bien están testadas frente a riesgo biológico, pero no tienen un buen ajuste facial, lo que permite la fuga, que luego profundizaremos un poco más y el doctor Riutor lo explicará mejor en los ensayos que se han realizado, los ensayos clínicos. De ahí que
una mascarilla autofiltrante, las conocidas como FFP, la 1, la 2 y la 3, que antes nos estaban explicando. Seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Sí. Te protege, ¿vale? Tiene la certificación relativa al ensayo 149, que es de filtrado de partículas inertes, vuelvo a repetir, no están testadas frente a riesgo biológico, y es un error, me disculpará, indicar que estas mascarillas están testadas frente a riesgo biológico. Lo único que hay sobre ellas a día de hoy es una hipótesis de cálculo en la que podría ser que nos previniesen, pero no hay evidencia, no han pasado las pruebas que sí pasa una mascarilla quirúrgica de impactación de partículas biológicas de diferente calibre, semejantes o no semejantes, de hecho son de partículas biológicas, hongos, bacterias y virus. Y eso es lo que hace la prueba, la 14.683. Perdón. Dicho eso, ¿qué es lo que tendríamos que intentar buscar? Pues usar el mejor equipo que nos certifique que cumple las dos normas. Pero lo que encontramos en el mercado es que las mascarillas quirúrgicas sí cumplen la norma 14.683, pero carecen de la efectividad de sellado que exige la 149. Y las que cumplen la 149 no están siendo testadas frente a riesgos biológicos como exige la normativa 14.683, para que ambas tuviesen la certificación y los usuarios y los trabajadores y los empresarios que le hacemos poner a nuestros trabajadores determinados equipos de protección tuviésemos la seguridad de que son efectivas en las dos en la dualidad que exige la normativa, ¿vale? Y eso es lo que a nosotros nos preocupaba frente a la debilidad. Evidentemente, como bien han dicho también Mercedes de Vivasal, ya de inicio en la protección para trabajadores descartamos las mascarillas higiénicas, que la misma norma 0065 exige que en su etiquetado ya indique que eso no es un material EPI, ni es un material, no es un dispositivo EPI, ni es un dispositivo de prevención frente a riesgo biológico, no es quirúrgico ni sanitario, ¿vale? Con lo cual vemos a muchísimas empresas que están muy bien poniendo los logotipos en mascarillas higiénicas y dándoselas a sus trabajadores. Nosotros, con toda la humildad del mundo, desaconsejamos, porque pese a que esas mascarillas sí que han pasado la prueba 14.683, el porcentaje de efectividad que se les exige es solo del 90%. Para nosotros lo consideramos bajo, porque sobre todo ahora nos enfrentamos a un virus que tiene un calibre, que tiene una capacidad de transmisión a través de un tejido que no lo filtra por el tamaño que tiene. Eso quiere decir que si de las 6 impactaciones que se le hace a una mascarilla quirúrgica o higiénica hay un fallo de filtrado de un 10% y nos estamos enfrentando a un virus que es el más pequeño de los tipos de partículas biológicas que estamos impactando, es muy probable que el que esté atravesando sea el más pequeño, no el mayor, como sería un hongo. Si nos estuviésemos enfrentando a un tipo de hongo, lo entenderíamos, pero frente a un virus lo desaconsejamos completamente. Lo lamentamos. Evidentemente, si fuese a lo mejor solo contra la gotícula, pues a lo mejor lo podríamos valorar como una opción viable. Luego el doctor Riutor explicará cómo se detallan las pruebas que se han hecho y cómo se están probando en otros lugares del mundo también la eficacia de estas mascarillas, pero volvemos a la consideración de la necesidad de buscar equipos que se certifiquen de manera dual, como ya decía la normativa previa al COVID. Nos extraña, y lamentamos decirlo así, y ya a estas alturas de la pandemia, con la fatiga que tiene todo el mundo con el uso de las mascarillas, nos extraña que a veces se aligeren las normas por determinados órganos sanitarios, diciendo que es efectiva un tipo de mascarilla cuando no hay evidencia. Y no hay evidencia científica
que lo demuestre. Estamos cansados de buscar evidencia científica y lo que nos dice, justamente, hace poco también el propio gobierno, el Servicio de Salud chino ha publicado una comunicación, un artículo, diciendo que sus sanitarios, la efectividad de los equipos que tenían, solo tienen una capacidad del 70%, lo cual es bajísimo también para nosotros. Como protección personal sanitario, que nos exponemos al virus. ¿Qué es lo que hemos entendido que nos da mayor protección? Pues buscar un tejido que nos proteja, que esté certificado al 98-99% y que tenga el mejor ajuste facial posible para evitar la entrada de aerosoles al interior de la máscara respiratoria. Nosotros lo comparamos, es como si a un buceador lo entrasen bajo el agua y la máscara no le ajustase la cara, le entra el agua, ¿verdad? O como si al mismo tiempo, eso es el fallo de ajuste. Y si al mismo tiempo, en el fallo del filtrado, es como si a un chaleco antibalas lo ensayen solo contra balas de goma. Pues lamentamos decir que una cosa son balas de goma y otras son balas de plomo. Un agente biológico no se comporta igual que un agente mineral. Lamentamos poner esa evidencia sobre la mesa, pero esa es la realidad de lo que está ocurriendo. La evidencia es que cada día se contagian más profesionales usando los equipos que se están utilizando hasta ahora. Y nosotros insistimos en la necesidad de un buen ajuste y un buen filtrado del equipo que vayamos a utilizar. Hay diferentes dispositivos en el mercado. Nosotros hicimos uno buscando alternativas, pero en Estados Unidos ya se están utilizando también los dispositivos de cierre, porque el problema, evidentemente, es encontrar equipos que cumplan la dualidad. Pero ya vamos para un año y al principio se podría entender, a estas alturas quizás no lo podemos entender. Hay que buscar la doble certificación en los equipos. Ya nos consta también que hay, por ejemplo, aquí en Baleares, ya hay productores de mascarillas con forma de pico de pato o de filtro de café, como le decimos nosotros, que están certificando un nivel de BFE, que es lo que hay que buscar, que tenga una capacidad de filtrado superior al 98% y en este caso hay, por ejemplo, fabricantes aquí en Baleares que lo tienen ya el 99% certificado por organismos oficiales como es AITEX, que les ha certificado. Y tienen forma de pico de pato que tiene un mejor ajuste facial. Lo que ocurre es que la están certificando como 0065, como higiénica. Lo ideal para poderlas usar como equipo de protección frente a riesgo biológico de protección individual, una EPI, sería que las certificasen correctamente, con lo cual las empresas las podrían utilizar con mayor garantía de que están cumpliendo la normativa que se exige. ¿Qué más? Deciros que esas debilidades, las mascarillas quirúrgicas sí están testadas, sobre todo las de tipo 2 y tipo 2R, tienen un porcentaje de BFE, que es Biological Efficient Filtration, eficacia frente al filtrado de riesgo biológico del 98%, como os hemos dicho, frente a agentes biológicos como los virus, las bacterias. ¿Alguien me quitó la pantalla? Hola. Ojo, que alguien ha compartido su pantalla. Sí, no pasa nada. Ahora, estamos. Sí, esto es normal. Bueno, pues en eso que os decía. Y las mascarillas autofiltrantes, volvemos a insistir, no están testadas frente a riesgo biológico, lo que nos estamos encontrando en el mercado, porque si los tuviesen, vendrían certificadas con la norma 14.683. Es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan difícil como mirar un correcto etiquetado y ver que cumple las dos normativas. Mientras tanto, solo están ensayadas frente a aerosoles con parafina y con cloruro sódico. Vuelvo a insistir que no es lo mismo el cloruro sódico, aunque vaya vía aerosol, no sabemos cómo se comporta con respecto a un virus. Bien, entonces esas son las dos diferencias. Nos sorprende cómo ahora salen hacia adelante diciendo que algunos países que la FFP2
Entendemos que por un motivo, y me parece lógico, que es por un mejor ajuste facial, pero es verdad también que en toda esta revisión bibliográfica, en estudios de órganos tan independientes como podemos considerar, como la mutua FREMAP, solo le da una efectividad del 13% del ajuste. ¿Por qué? Porque como son, y sobre todo en España, que no se hacen pruebas anuales de ajuste a los trabajadores, en otros países sí, se hacen pruebas de ajuste de las mascarillas, de manera obligatoria, porque el ajuste facial es muy importante, ya que filtra los aerosoles que hay en el ambiente. Dicho eso, además tienen un alto precio, aunque han bajado de precio las mascarillas filtrantes, pero estamos cansados de ver, nosotros aquí a alumnos, y eso te vamos a explicar, personas con las mascarillas autofiltrantes que no le ajustan nada, sobre todo lamentablemente las chicas, porque tienen un patrón morfogenético más fino, caras más estrechas, y las mascarillas autofiltrantes deberían ir talladas y ensayadas y ajustadas perfectamente a la cara. No cualquier mascarilla autofiltrante sirve, es una gran debilidad, porque si no ajusta no tiene función, y al mismo tiempo tiene un índice de respirabilidad superior al de la mascarilla quirúrgica, con lo cual cuesta más que el aire pase a través de ella, con lo cual provoca que la fuga lateral sea mayor por un efecto de presión diferencial y efecto Venturi también que se produciría. Con lo cual, esta debilidad hay que suplirla con un buen ajuste. No podemos utilizar cualquier talla de mascarilla, ¿vale? Y si no la encontramos, hay que buscar ajustadores faciales que nos sellen la mascarilla a la cara. Este es un ejemplo, pero hay más en el mercado. Nosotros no nos dedicamos a la venta de productos, nosotros nos dedicamos a la investigación y hemos patentado y hecho esto para que alguien no llegue otro y lo patente y esto no se pueda estandarizar y universalizar. Pero esto es un ejemplo, como hay otros, de sellados que lo que evita es la fuga. Y esto es para hacer lo que sea fácil, universalizable, o sea que es muy fácil producción, que es biodegradable, que no nos produzca una serie de problemas. Pero sobre todo, buscar el sellado de los dispositivos faciales o de la mascarilla, con el mecanismo que cualquier empresa nos quiera certificar y que haya pasado las pruebas de certificación de la prueba 149, la UNE 149, que es en este caso lo que nosotros también hicimos, fue qué ocurre con la prueba. Dicho eso, os muestro la imagen. Estas son las pruebas que se hacen de manera cualitativa, que es una prueba diseñada por la Organización de Salud Laboral de Estados Unidos y que se hace a todos los trabajadores, donde la marca 3M la comercializa y se puede comprar en el mercado, pedirlo a 3M, os envía el kit y las empresas podéis aseguraros de que el dispositivo que estáis utilizando no tiene fuga hacia el interior, ¿vale? Porque con los dispositivos que hemos comprobado hasta ahora, tanto las filtrantes como las quirúrgicas, lo que es la filtración por aerosol, pues tiene muy poca efectividad, tiene muy baja efectividad por la falta de ajuste que tenemos. Si solo nos enfrentásemos a la gotícula, pues la verdad que el ajuste no nos preocuparía tanto, como al principio no preocupaba a nadie. Pero en el momento en que el aerosol está contaminado por riesgo biológico, está presente en nuestro ambiente, es cuando debemos buscar un perfecto ajuste de la mascarilla al contorno facial. Con esto os dejo porque así también Mercedes y el doctor Riutor pueden seguir con su presentación y espero haberos aclarado un poco lo que nuestra visión inicial respecto al porqué de la importancia de compensar las dos debilidades que tienen las mascarillas que solemos utilizar, la quirúrgica o la filtrante. La filtrante porque no tiene índice de eficacia frente a riesgo biológico. En el momento que la tenga y que la hayan probado y certificado, será una mascarilla dual, perfecto. Y la mascarilla quirúrgica porque no tienen un buen ajuste y tienen riesgo de fuga hacia el interior. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Voy a intentar dejar de compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Muchas gracias, Diego. Ha sido muy aclaratorio.
Pasamos al doctor Riutort y luego a ver si Mercedes puede continuar con su presentación. No deje de compartir. Tendré el control. Detener la presentación. Aquí. Ahora ya no se ve, ¿verdad? Vale. Voy a poner la presentación del doctor. Bueno, primero el doctor Riutort habla y luego le pongo la presentación cuando él quiera. No, bueno, primero quiero agradecer a CAEP y a todos los organismos que participan en esta webinar, pues esta iniciativa, ¿no?, de poner en conocimiento de los profesionales y de las personas interesadas, pues un poquito toda esta polémica que estamos viendo pues a nivel global, ¿no?, que es el uso de las mascarillas, qué mascarillas tenemos que usar, y en mi caso me voy a referir únicamente a la investigación y más concretamente a la evidencia científica. Tenemos un estudio de la efectividad de las mascarillas quirúrgicas con el dispositivo de cierre periférico que tenemos patentado aquí en ADEMA. Es un estudio que está en prensa, digamos, está en vías de su publicación. Es un estudio que ha participado ADEMA UIB como institución que lleva a cabo este estudio en colaboración con la Universidad de Oslo. En este caso, pues hemos desarrollado todas las vías de investigación que nos puedan esclarecer perfectamente estas debilidades que tienen unas y otras mascarillas, ¿no? Por un lado, las mascarillas quirúrgicas y por el otro, las mascarillas filtrantes que se utilizan como EPI. Pues pasamos a la primera. Primero decir que, como exige toda investigación en personas humanas, este estudio ha sido autorizado por el Comité de Ética de Investigación de las Islas Baleares, exponiendo pues, todo el desarrollo del estudio. Y de lo primero que tenemos que hablar es un poquito qué dispositivo hablamos, de qué material está hecho. Bueno, es un material muy especial y se fabrica, digamos, lo conseguimos a través de una impresora 3D normal, ¿no?, que era el sistema, digamos, de fabricación más simple, ¿no? ¿De qué material está hecho? Está hecho de ácido poliláctico, que es un producto que a 60 grados centígrados se vuelve totalmente maleable. Pero no solo se deforma a 60 grados y se puede adaptar sobre cualquier superficie, en nuestro caso sobre la superficie facial, sino que además cuando se endurece, cuando se enfría, cuando se endurece, no tiene un retroceso de forma. No tiene memoria de forma antes de su calentamiento. Es decir, así como se enfría y en la posición que queda, es perfectamente estable. Nosotros tenemos estos materiales, tenemos ya confeccionados, sabemos cómo fabricar estos dispositivos de cierre, tenemos las mascarillas quirúrgicas que para nosotros en este momento es el único material de protección respiratoria que tiene estudios contra patógenos. Las mascarillas autofiltrantes debemos recordar que tienen estudios sobre partículas inertes, como ha dicho Diego González, y no tiene estudios contra elementos biológicos. Esto es muy importante porque tenemos que pensar y no debemos olvidar que las mascarillas filtrantes están hechas para otro tipo de profesionales, sobre todo minería, metalurgia y ambientes tóxicos. Y en este caso nosotros debemos tener presente que las indicaciones son estas y no otras, ¿no? ¿Puedes pasar? Aquí tenemos el esquema principal del estudio, que es una mascarilla quirúrgica que sabemos que sí tiene protección contra elementos biológicos, pero no ajusta sobre la superficie facial. Con este dispositivo, puedes pasar a la siguiente, calentando en un simple microondas casero, ¿no? Durante 2 minutos a 800 vatios, conseguimos que el agua de la cubeta esté a 60 grados centígrados y sumergiendo el dispositivo en esta agua, que no quema, es una temperatura límite, pero se puede manejar perfectamente,
calentando el dispositivo, lo adaptamos perfectamente sobre la cara del profesional y hace un ajuste periférico en toda la anatomía facial. Esto nos garantiza que luego, con una tracción elástica, nosotros tengamos una mascarilla quirúrgica que nos cierra perfectamente. Evidentemente, es un trabajo manual, ¿no? Pero que nos garantiza que las fugas a través de los márgenes no existan en esta mascarilla quirúrgica. Partimos, por tanto, de 3 normativas principales, ¿no? La norma OSA, la Organización Americana de Salud Laboral, que obliga a todos sus trabajadores que llevan mascarilla a pasar una revisión anual. Esto no existe en Europa, hay pocos más países que lo obliguen. Y luego tenemos las 2 normativas que hemos visto antes, ¿no? La normativa 14683 sobre las mascarillas que protegen ante elementos biológicos, en este caso las mascarillas quirúrgicas, que son las únicas que son producto sanitario, esto también es muy importante remarcarlo, y luego la norma 149, UNE 149, que son las normas que regulan las mascarillas filtrantes. En este caso, lo que hacen es avalar que son un equipo de protección individual, un EPI. ¿Puedes pasar? Y a partir de ahí vamos a hacer 2 pruebas que nos garanticen que lo que estamos diciendo tenga unos resultados fiables y, sobre todo, con evidencia científica. La primera prueba que hemos sometido a nuestro equipo Doctor, ahora sí que se ha congelado y no se escucha. Al menos yo no lo oigo. No se oye. No, yo tampoco. Doctor Riutort, imagino que está intentando compartir de nuevo. Esperamos un minutito a ver. A ver, se ha caído la conexión. A ver, pues ese, claro, yo lo he pasado a Fedeco. Mira, está entrando Adema de nuevo. Todo esto, pero, a ver, no sé, déjame, por favor, un... Sí. Pues tenemos de nuevo. Sí. Perdón, disculpa. Por nosotros, sino que yo he dado totalmente... Ya estamos. Perfecto, adelante, gracias. Gracias, disculpa. Bueno, vamos a continuar. Estábamos precisamente, nos hemos parado, hemos roto la conexión, donde teníamos que empezar exactamente con el estudio, con este ensayo clínico de nuestro equipo, que es la mascarilla quirúrgica y el dispositivo de cierre periférico. Para ello haremos 2 tipos de pruebas. La prueba cualitativa con una solución de sacarina sódica. Este es el kit de 3M que utilizamos porque es el estandarizado en Estados Unidos, evidentemente, porque allí este kit se utiliza, es uno de los que se utiliza marcando las directrices de la OSA, de la Organización de Salud Laboral de Estados Unidos, para que todos sus trabajadores tengan una seguridad de que su equipo de protección respiratoria cierra correctamente. Lo que hemos hecho ha sido un estudio aleatorio de diferentes profesionales de la salud
de profesionales que están acostumbrados a llevar mascarilla porque la utilizan habitualmente para su trabajo laboral. Me refiero a personal de la misma escuela universitaria ADEMA, el servicio de infecciosas del Hospital Son Espases, un centro educativo y también personal del 112. Hemos cogido aleatoriamente a estas personas en su ámbito laboral de una manera totalmente aleatoria, las que estaban presentes en aquel momento, después de contactar evidentemente con las instituciones para su autorización. Les hemos presentado nuestra hoja de información, nuestro consentimiento informado y hemos empezado pues, con una tanda de pruebas del estudio cualitativo. Bueno, las pruebas del estudio cualitativo han tenido pues, unas variables que estamos enseñando en la pantalla para saber si la edad de los dos grupos, control e intervención, eran comparables, si el sexo o el género eran comparables también, el género masculino y el género femenino, y también la sensibilidad. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos primero con un test de sensibilidad para asegurar que el participante realmente siente el sabor dulce de la sacarina. La prueba cualitativa es una prueba muy sensible, pero tenemos que tener esta seguridad de que la geusia, la anosmia, que incluso está presente en pacientes que han padecido COVID, pues estos pacientes no tengan este defecto, sino que con la misma escafandra que tiene el kit 3M, pues nosotros lo primero que hacíamos era una prueba de sensibilidad. Del grupo de 65 participantes que han participado en esta prueba cualitativa a la sensibilidad a la sacarina sódica, hemos hecho dos grupos. Un grupo control, que es el grupo que únicamente utilizaba la mascarilla quirúrgica, y el grupo intervención, que era nuestro equipo, la mascarilla quirúrgica más el dispositivo de cierre periférico. ¿Qué hemos observado? Pues hemos observado unos resultados extraordinarios, ¿no? El 94% de los participantes con la mascarilla quirúrgica y el dispositivo no sintieron el gusto dulce durante 7 minutos, que es el tiempo que marca la OSHA para certificar que el ajuste periférico de los equipos de protección respiratoria son aptos. En cambio, los trabajadores que utilizaban únicamente la mascarilla quirúrgica, pues todos sintieron el sabor dulce, el 100%. Esto quiere decir que la diferencia es abismal, ¿no? Es una diferencia del 6,7% hasta un 100%. La diferencia significativa al 100%, con una P menor de 0,001, que es el máximo que se publica en esta significancia de la prueba entre los dos grupos, y para ello nosotros tenemos una seguridad, primero, que la prueba cualitativa nos avala perfectamente que el cierre periférico de estos sistemas es apto, es mínimo. Tenemos que pensar que un 6,7% es mínimo. Pensar que el ajuste es manual y de los 35 casos, solo 2 notaron el sabor dulce con el dispositivo y la mascarilla quirúrgica a varios minutos, con un tiempo bastante adelantado. En cambio, las mascarillas quirúrgicas solas, a los pocos segundos, ya tenían un gusto al sabor dulce inmediato. Vista esta prueba cualitativa, después pasamos a lo que es la prueba cuantitativa. Para nosotros esta prueba es la principal porque teníamos evidencia o esperábamos una evidencia en la prueba cualitativa de que este dispositivo cerraría perfectamente. Y esta prueba cuantitativa es la que nosotros hemos puesto más empeño en llevarla a cabo porque es la que nos va a garantizar que nuestro equipo cumple con la normativa UNE UE 149,
que la normativa que cumplen las mascarillas filtrantes FFP y, por tanto, son consideradas como equipo de protección individual. Esta prueba cuantitativa se puede hacer con dos sustancias, que son los aerosoles que se producen. Son los aerosoles más específicos, más sensibles para realizar este tipo de pruebas, y de ahí su gran dificultad, ¿no?, para conseguir un sellado. En este caso hemos utilizado no el aceite de parafina, sino el cloruro sódico, y lo que se hace es, en una cabina estanca, se hace caminar a un individuo con el equipo. Aquí tenemos a la izquierda una foto en tiempo real, ¿no?, realizando nuestra prueba en este laboratorio. Recordar que este laboratorio es AITECH, un laboratorio de Alicante, que está acreditado para poder certificar que nuestras mascarillas cumplen con la normativa, en este caso 149, como filtrante. Vale. Doctor, disculpe. Dime. Yo ahora no veo la presentación. Oh, perdón. Un momentito. ¿Sí? ¿Ahora se ve bien? De momento no. Ahora está cargando, creo. Vale. Ahora sí, gracias. Ahora sí, vale. Pues esta prueba cuantitativa está externalizada, repito, al laboratorio AITECH, un laboratorio acreditado por el Estado español para certificar estas mascarillas filtrantes, la FFP1, P2 y P3. En nuestro caso, lo que nosotros queríamos obtener era una evidencia totalmente científica y que cumpliera con la normativa europea de prueba cuantitativa del equipo formado por la mascarilla quirúrgica y el cierre periférico a medida. En este caso, lo que hicimos fue enviar los dispositivos, enviar las mascarillas quirúrgicas 2R, y en el mismo centro ellos adaptaron el dispositivo, como hemos dicho antes, el cierre de ácido poliláctico sobre la cara de sus probadores oficiales, y obtuvimos los siguientes resultados. Hay dos tipos. Hay el tipo individual. Cada probador realiza una serie de ejercicios. En este caso son 25. Aunque veáis IL 4650, ahora explico qué significa esta sigla. Lo que se debe cumplir para certificar un equipo de filtración FFP es que de 50 pruebas individuales, 46 sean aptas, estén aprobadas. En nuestro caso, veremos que es la mitad, son 23 de 25. 23 de 25 era lo exigible, porque las pruebas FFP, recordemos que las mascarillas filtrantes están diseñadas para la industria, hay la mitad de las pruebas que se realizan a 70 grados centígrados. Evidentemente, a esta temperatura no nos aguanta el PLA y tampoco la mascarilla quirúrgica. Nosotros lo tenemos, hemos pedido la certificación para ambientes a temperatura ambiente, en ambientes hospitalarios, en ambientes normales. Nosotros no solo hemos cumplido este quebrado, ¿no?, 8 de 10 o tal, sino que todos nuestros probadores han cumplido la norma UNE 149, todos y cada uno de ellos, con una efectividad apta en todos ellos. Ello nos ha permitido poder presentar nuestro equipo como producto autofiltrante EPI. Por tanto, tenemos las dos normativas que cumplimos con nuestro equipo. Por un lado, tenemos una eficacia de filtración bacteriana superior al 98%, y también tenemos una eficacia de filtración de partículas superior al 93%. Debemos pensar que la FFP2 tiene que ser superior al 92%. Nosotros hemos superado este límite mínimo con nuestro equipo, superando, repito, que es muy importante, a estas FFP2. En la discusión, ¿qué conclusiones podemos sacar del estudio de investigación que hemos realizado? Pues
Primero, advertir que los equipos FFP2 y 3 que llevan nuestros profesionales no están ajustados en la mayoría de ellos. El estudio de FREMAP, que es el que tiene las normas más fiables por su gran población de estudio, que eran todas las empresas afiliadas a FREMAP, solo obtenían un ajuste el 13,6% de sus trabajadores. Poquísimo, poquísimo. ¿Por qué? Porque son mascarillas estandarizadas y lleva la misma mascarilla FFP2 una persona joven, mujer, que pese 50 kilos, que un señor mayor, alto, de 2 metros, que pese 100 kilos. Llevan prácticamente la misma mascarilla. A uno le ajusta deficientemente por ser pequeña y a la otra persona le ajusta muy mal. Otro estudio que hemos encontrado con el dato de ajuste más satisfactorio, solo ajustaban en el 19,5%. Yo debo recordar que nuestro ajuste ha sido del 94,6%. Perdón, el 6,100% solo ha tenido filtración. Una diferencia comparada con los porcentajes de las mascarillas FFP, que son absolutamente fiables. Repito que estos estudios, nosotros lo único que hemos buscado es la evidencia científica con unos resultados ya para finalizar, decir que han sido muy satisfactorios, tanto el cualitativo como el cuantitativo y el cualitativo. Y aquí tenemos unos resultados que seguramente veremos próximamente publicados en una revista internacional. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, doctor. Pues si os parece, hay algunas ya preguntas en el chat. Os las iría trasladando en el mismo orden en que han sido planteadas. La primera de ellas es, preguntan, ¿el uso simultáneo de las mascarillas quirúrgica y autofiltrante nos proporcionaría una protección completa? Pues, en principio, nosotros ya estamos ensayándolo, también es una segunda fase del estudio y ya tenemos los resultados. En cuanto a lo que es la filtración, la fuga hacia el interior, no nos está protegiendo adecuadamente. Segundo, evidentemente, primero, si no tenemos nada que ponernos, algo nos protege, pero hay que ir a buscar equipos lo mejor ajustados posible. El doble uso de mascarilla tiene otra debilidad, que es el aumento de la resistencia a la entrada de aire a través de los tejidos, aumento de lo que se llama la presión diferencial. Con lo cual, cuanto más trabajo cuesta que en la inhalación el aire pase a través de esos tejidos, más facilidad hay para que entre el aire por aquellas zonas de desajuste que tiene la mascarilla, incrementándose así lo que se llama el efecto Venturi también, de aspiración del aire exterior que hay, ¿sí? Con lo cual, nosotros venimos aconsejando, frente a que no tengamos equipos de protección, evidentemente lo mejor posible. Si tenemos que combinar dos mascarillas, insistimos en que cambiemos el orden de lo que se está viendo habitualmente. Primero la mascarilla quirúrgica y después la mascarilla FFP filtrante para que nos ajuste a la mascarilla quirúrgica a nuestro contorno facial, ya que esa propiedad sí la tiene, pese a que sea débil porque el tallado no sea bueno, pero sí que nos provoca un mejor ajuste de la mascarilla quirúrgica a la cara. Estamos cansados de ver también en imágenes en televisión, en el sector sanitario, todo el mundo con las mascarillas a la inversa. La FFP debajo y la quirúrgica encima. Y te dicen que no es para proteger la FFP, como es más buena. No, vamos a ver, la que filtra de verdad el riesgo biológico es la quirúrgica, la que está acreditada. Y la otra lo único que hace es sellarte. Deficientemente, pero sellarte algo. Con lo cual, invirtamos. Pero tengamos en cuenta que vamos a perder oxigenación. Las mascarillas están ensayadas. Otra de las pruebas que pasan es el caudal de aire que pasa a través de ellas en un determinado tiempo para que sea vitalmente sostenible. Con lo cual estamos reduciendo el caudal de aire que estamos respirando. Con lo cual
tenemos que inhalar con más fuerza y al final del día vamos a sufrir un mayor desgaste por intentar estar inhalando con una doble mascarilla. Por lo cual, el coeficiente de respirabilidad que debe tener la mascarilla, por eso se ensaya también y se certifica, debe ser el de 1, no el de 2. No sé si con eso he conseguido responder la pregunta. Yo solo añadir que hay evidencia científica de la no utilización de doble mascarilla debido a esto, ya que técnicamente es imposible trabajar con dos resistencias de respirabilidad sumadas en las mascarillas. La FFP tiene un coeficiente de respirabilidad ya muy alto, y cuando le ponemos encima otro filtro que la mascarilla quirúrgica, os puedo asegurar que prácticamente todo el aire que se respira pasa por los desajustes marginales. Porque allí, como decía muy bien Diego, el efecto Venturi no perdona, disminuye la presión y aumenta la velocidad del aire cuando se somete a una disminución de su calibre por donde debe pasar. Muchísimas gracias, ha quedado muy bien respondido. Os agradecen la respuesta en el chat. Hay otra pregunta que dice así: ¿sería recomendable que los trabajadores que se encuentren dentro del grupo vulnerable utilicen las FFP2? Siempre que la FFP2 esté certificada frente a riesgo biológico, sí, pero con un correcto ajuste, prueba de ajuste de esa mascarilla. Vuelvo a insistir, la FFP, por desgracia, no tiene evidencia frente a riesgo biológico, salvo los cálculos sobre papel que algún técnico nos está expresando, pero no hay evidencia y pruebas sobre ellas. Perfecto. También nos preguntan si podéis comentar la mascarilla KN95. ¿En qué lugar queda? Sí, la KN95 es la nomenclatura que reciben las mascarillas en Estados Unidos, o sea, el equivalente a la FFP2 y FFP3 en Estados Unidos, ¿vale? Lo que ocurre, como bien explicó al principio Mercedes, al principio de la pandemia se autorizaron a entrar dentro de la Unión Europea para uso, para una compra general, desde una perspectiva de cubrir al sector salud, al personal de riesgo, se permitió la entrada de material sin la certificación europea, la FFP, y se permitía la KN la N o la KN95 en sustitución, igual que la certificación del Estado chino, de la República Popular China, que se permitía la entrada. Lo que ocurre es que nos tendríamos que fiar de los fabricantes internacionales a ese sellito que le han puesto cumple la normativa. Eso a partir de enero, como bien nos han indicado, ya no es posible. En el mercado quedan muchas mascarillas todavía que intentan vendernos, algunos restos de partidas y otras que estarán entrando saltándose todas las fronteras, los controles fronterizos y de seguridad. Con lo cual, el problema que tenemos es que si lo compramos en Estados Unidos y ha pasado los controles de ese país, pues seguramente es correcta, pero aquí en Europa no sabemos lo que habrá pasado con esa mascarilla, si es un certificado cierto, si es un certificado falso, no lo sabemos. Gracias, Diego. Otra pregunta para el sector de la construcción. Piden si les podéis recomendar cuál sería el mejor tipo de mascarilla para la actividad de construcción, teniendo en cuenta que trabajan al aire libre, que los trabajos y esfuerzos que desarrollan son significativos. Bueno, la verdad es que volvemos a si lo que nos vamos a prevenir en la construcción es frente a partículas inertes, yesos que tienen carbono, que producen silicosis, cementos, polvo, uso de radiales, de materiales metálicos y tal, pues ahí son precisamente las FFP las que se utilizan frente a esos riesgos. Si lo que estamos evitando es el contagio entre unos y otros y hay proximidad, pues lo que hay que hacer es buscar mascarillas que sigan siendo duales. Si estamos en situación de riesgo, hay que buscar la doble protección, ¿vale? Evidentemente, en el exterior, en zonas exteriores, al aire libre, la presencia de los aerosoles es menor, con lo cual el riesgo, que también lo indicaba
desde Ibasal lo indicaba, es menor el riesgo en el exterior, ¿sí? que en el interior, que en una sala donde los aerosoles se han quedado suspendidos, no hay aireación, por eso la importancia también de las aireaciones, de las zonas donde estemos techadas, por decir, para que haya circulación de aire y bien el virus vaya al suelo por la presión positiva de la aireación o se diluya en mayor grado para que haya una menor concentración de virus, que también es una cuestión importante en la transmisión. Yo solo añadir que tendría que estar al alcance de los profesionales poder realizar un test de sellado de las mascarillas que llevan. Porque estamos hablando sobre un terreno que no está asegurado, ¿no? Ello dificulta muchísimo que luego el profesional que está trabajando en la construcción, en este caso, pues esté protegido si está todo el día cortando con un disco o con polvo inerte, ¿no? Porque lo principal es que su mascarilla selle bien, cosa que en Europa no se contempla esta posibilidad. Nosotros creemos, se llevarían una sorpresa las personas que se creen que están protegidas con una FFP y se sometieran a la prueba cualitativa, que es la más fácil porque la tenemos nosotros, no tenemos que externalizarla, con el equipo de prueba de 3M y verían la dificultad que tienen para sellar estas mascarillas, porque prácticamente todas las mascarillas FFP que nosotros hemos probado de una manera aún no programada, todas tienen un defecto de sellado periférico debido a su estandarización y los perfiles faciales morfogenéticos de las personas no son los mismos, pero las mascarillas de FFP creo que solo hay 3 tallas. Veo en pantalla una de nuestras oyentes que nos enseña una mascarilla que bien indica que tiene un índice de eficacia de filtración bacteriana superior al 98%. Eso es una mascarilla que ha pasado las pruebas, ¿vale? Y que está muy bien, como estamos utilizando todos en momentos donde no hay riesgo de aerosoles, pues las podemos estar cuando tengamos riesgo de zona de contaminación con aerosol, hay que cerrar la mascarilla, ¿sí? No sé si con eso le aclaro la duda. Vale, gracias. Más preguntitas que hay en el chat. Hay otra, Mónica dice, en vista de la propagación de la nueva cepa británica y su poder de contagio, ¿qué mascarillas recomiendan para el personal de oficinas que atiende al público y cumple con distancia y pantalla? ¿Bastaría la quirúrgica o se recomienda FFP2? Estamos todos como muy obsesionados con la FFP2, ¿no? Y pregunta también, ¿y para el personal que realiza visitas a usuarios en sus domicilios sin ejercer tareas de contacto directo, también qué tipo de mascarillas recomendarían? Nosotros somos partidarios de mascarillas que tengan acreditado el índice de protección biológica, de eficacia biológica. Vienen a ser las mascarillas quirúrgicas y en el caso de que haya riesgo por aerosol, una mascarilla que tenga acreditada ese índice de eficacia frente a filtrado biológico con cierre periférico o una técnica o un diseño que ajuste a la cara. Sí. ¿Podríamos? A partir de ahí, una mascarilla quirúrgica, porque aquí el problema son los precios, seamos realistas, los precios de las mascarillas y la capacidad que tenemos de acceder a ellas. Entonces, una mascarilla quirúrgica en ambientes no cargados de aerosol, con diferentes pantallas, pues es muy correcta porque además frena nuestra exhalación, o sea, es buena en el filtrado de nuestro propio exhalado y el de una persona que pudiese estar contaminada, ¿sí? Funciona muy bien y eso también hay una evidencia alta en otros virus respiratorios que ha habido. El problema es cuando estamos en esos ambientes muy cerrados y rompemos las distancias, como bien han indicado antes, cuando rompemos esas distancias del 1,5 metros y no hay barrera entre nosotros, y hay aerosoles presentes, ahí hay que cerrar las mascarillas lo mejor posible, ¿vale? En lo demás, nosotros, una mascarilla quirúrgica que se puede encontrar en el mercado, que el precio está tasado, un precio máximo, no está brindada a la especulación como estamos viendo con las FFPs. Acaban de aumentar los precios de las FFPs por el movimiento que hay de su obligatoriedad. Ya han subido los precios. En ese caso, mascarillas quirúrgicas
bien ajustadas, bien colocadas y, como también ha dicho muy bien Mercedes al principio, con un correcto uso de ellas. No hay que tocar las mascarillas, hay que colocarlas correctamente, no se manosean, no debemos subirlas tocándolas, debemos subirlas desde las cuerdas, ¿sí? Cuando caen, porque si las tocamos las podemos contaminar, o bien contaminamos nuestra mano y tocamos y contaminamos la superficie, ¿sí? A modo de conclusión, entonces, Diego, podríamos decir de manera general, por lo que he entendido, que la opción preferente y prioritaria sería la dual. Sí. Y en segundo lugar, la quirúrgica con el ajuste, ¿no? Correcto. Yo tengo una pregunta que siempre me ha llamado la atención. En varios de los documentos que he leído de la OMS, la recomendación se refieren a la mascarilla higiénica, a la mascarilla de tela. Sí, la OMS aún sigue recomendando la mascarilla de tela. Desafortunadamente discrepamos. Sabemos que nosotros somos pequeñitos y la OMS es muy grande, pero evidentemente ya hay estados diciendo que la mascarilla de tela no cumple los requisitos. Sobre todo al final, más que la tela es la certificación, ¿vale? Puede ser una mascarilla de tela y esté correctamente certificada. Hay productores, y tenemos aquí en Baleares, que hacen mascarillas higiénicas, que las tienen muy bien certificadas frente a riesgo biológico, Cuidado. Por eso nosotros insistimos en que miremos el etiquetado, ¿vale? No toda la mascarilla de tela es mala, ni toda la mascarilla quirúrgica o filtrante es buena, ¿vale? Depende de diferentes tipos. Sé que es arduo, pero hay que mirar el etiquetado. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Sea de tela o sea de material desechable, en la capacidad de filtrado que tiene. Y es un índice que viene marcado con las siglas BFE. Y nos va a decir qué porcentaje tiene. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo, si la vamos a utilizar en ambientes de alto riesgo, ambientes cerrados con aerosoles donde rompemos las distancias, debemos cerrar las mascarillas, bien con el dispositivo nuestro o con el que haya inventado y están inventando otras personas o los fabricantes de mascarillas a los que nos encantaría que generasen unas mascarillas con unos mejores cierres y ajustes. Perfecto. Yo quería también concluir un poco con una advertencia, ¿no? Se está hablando muchísimo en redes sociales, en mensajes, incluso en televisión, incluso por autoridades, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado con lo que no es evidencia científica. Es mi sector, perdónenme que insista en esta línea, ¿no? Proteger contra elementos patógenos biológicos una mascarilla autofiltrante, esto no se puede decir, porque no hay evidencia. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido una revisión bibliográfica, hemos hecho unos estudios al respecto y nos hemos centrado en ellos. Nadie nos regala nada en este tema, ¿no? Hemos tenido que pasar cada una de las pruebas necesarias para poder conseguir un sistema dual. Y hoy en día, en espacios cerrados, no se contempla una mascarilla que no sea dual, precisamente por los aerosoles que generan contagios a las personas que están en estos ambientes, sobre todo abierto al público. Nos preguntan si ya se pueden conseguir estos ajustes herméticos y si nos podrían recomendar empresas mallorquinas, por favorecer el comercio local, que sean productoras de mascarillas pero con garantías, incluso de la mascarilla dual. Vale. Mascarillas duales como tales no nadie las está comercializando, desgraciadamente. A mi entender están muy cerca de conseguirlo y les incitaría o les invitaría a que lo consigan y que se certifiquen, porque igual que ya han conseguido otras certificaciones. Nombres ahora mismo voy a hacer una búsqueda, la tengo en el otro ordenador, pero sí que hay algunas, son mascarillas higiénicas que están teniendo un alto índice de BFE, ¿vale? Al 99%. En las farmacias pueden ir y las pueden comprar. Esas son las mascarillas con forma pico de pato, ¿vale? Vuelvo a insistir, de todas maneras, mascarillas quirúrgicas
son económicas y efectivas de carácter general. Solamente en aquellos momentos donde vamos a estar frente a riesgos de aerosoles contaminados cerrados es cuando recomendamos los cierres. Nosotros tenemos capacidad ya de distribución y podemos vender dispositivos a través de nuestra fundación, porque no tenemos ánimo de lucro con esto. Se pueden poner en contacto a través de nuestra web y nos pueden solicitar. Y estamos por cerrar con varias farmacias de Baleares para que puedan empezar a distribuir los cierres, Pero, vuelvo a insistir, en el mercado hay tanto que lo que tenemos que mirar es el índice de protección o del índice de eficacia frente a riesgo biológico, BFE, ¿vale? Eso es lo que insistimos. Y el mejor sellado, pues sí, entre una quirúrgica y una forma de filtro café o de pico de pato, nos lo da la de pico de pato, pese a ser baja, ¿sí? Perfecto. Veo una mano levantada. A ver, Felio, creo que eres. Felio, puedes intervenir si quieres. ¿O era un error? No lo sé. Vale, pues sí, es que me levantas la mano, Felio. ¿Quieres intervenir? A ver si es por el micrófono. Tienes que activar el micro. Bueno, y ya, pues, si no, vamos terminando. Preguntaban por el precio de estos ajustes. Diego, ¿qué precio tienen? Nosotros los estamos distribuyendo a 2 euros. Son reutilizables hasta que se destruyen y luego son biodegradables. O sea que al final es combinar una mascarilla que te cuesta 10 céntimos con un dispositivo que esperemos que dure 3 años y has pagado 2 euros por él, Estáis preguntando por la fundación. Si os parece, como os vamos a mandar a todos por email la grabación de esta sesión, las presentaciones en PowerPoint de los ponentes y podemos incluir también el enlace a la fundación de ADEMA para que podáis solicitar adquirir los cierres si os interesan, ¿de acuerdo? Y como estamos pasados de 10 minutos, yo no sé si Mercedes al final se ha podido incorporar o no. Si estás por ahí, Mercedes, si quieres intervenir, pero no te veo. Sí, estoy aquí. ¿Estás ahora? ¿Sí? No, yo no te veo. Pero no sé si tienes la cámara encendida, yo no te veo. Sí, está encendida. Ahora sí. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí. Ha sido una pena las incidencias técnicas, sí, siento. Pero estamos fuera de tiempo, pero si quieres completar todo lo que se ha dicho o insistir en alguna cuestión rápidamente o responder a alguna de las preguntas. Bueno, yo simplemente comentar que está de momento muy claro el tipo de mascarillas que tenemos en este momento en el mercado. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo y es verdad que sería ideal disponer de otras mascarillas mejores, con mejor cierre de fijación facial, pero tenemos unas ciertas mascarillas en el mercado que en este momento son las que están al alcance de profesionales y de profesionales sanitarios y del público en general. Partimos de esta base, por lo tanto, lo que sí me gustaría que quedase muy claro es que esta gente supiera cómo tiene que protegerse con los medios que disponemos a fecha de hoy, que son diferentes a los medios que teníamos el año pasado, porque ya en un momento de la exposición de Diego ya se ha comentado, teníamos posibilidad de poder disponer de un gran número de mascarillas no autorizadas para su utilización, para su comercialización dentro de lo que es el mercado europeo, como eran las N95 norteamericanas o las KN95 chinas, a más de otros tipos de mascarillas que también teníamos. Es decir, ahora tenemos obligación de utilizar las mascarillas que en este momento dentro del mercado europeo están autorizadas, que estas son en este momento de 4 tipos. Quiero dejar claro que tenemos las mascarillas autofiltrantes, consideradas equipos de protección individual. Son unas mascarillas que, como bien dicho, cumplen unos estándares de calidad determinados y que es un tipo de mascarilla en la cual sí que se han hecho test de control de aerosoles,
mucho más sencillos, podríamos decir, o menos exigentes cualitativamente y cuantitativamente, por el hecho de que es verdad que están muy destinadas a filtración de partículas. Cuando hablamos de filtración de partículas, lo que decían en minería, en pintura, pero no nos tenemos que olvidar de una cosa, los virus, igual que las bacterias, no van solos, no se mueven solos. Los virus normalmente siempre van adheridos sobre pequeñas partículas, de ahí que se llamen fómites, sobre las que les hacen aumentar de tamaño. No tendríamos en este momento ninguna mascarilla que per se nos pudiese proteger y nos evitase que nos filtrase el virus en la respiración si este fuese solo, porque su tamaño es tan pequeño que no tendríamos ningún tejido que nos lo filtrara. Estamos partiendo de que estos virus van sobre ciertas partículas de humedad que nos salen del torrente respiratorio en la inhalación y la exhalación, y también van sobre las partículas superficiales, de ahí que se haya hablado también de la permanencia del virus, pues sobre las mesas, sobre los materiales que tocamos, porque allí puede permanecer durante un tiempo. Entonces, todas estas mascarillas nos filtran partículas de diferente tamaño. En este caso nos interesa coger al menos las de 5 micras, que más o menos son las que se ha calculado, sobre las que engordando tiene ese virus sobre su soporte, y este requisito de retención de partículas sí que lo reúnen las mascarillas FFP2 y FFP3. Es cierto que las mascarillas FFP2 y P3 sí que tienen unas bandas de sellado y se han mirado esos requisitos de sellado facial para evitar ese efecto Venturi, es por esa diferencia de presión al ejercer la respiración, y por otro lado, de hecho, que por ese motivo las mascarillas FFP2 tienen un factor de presión diferencial que es precisamente la respirabilidad, que nos alcanza valores de menos un 60%. Son unas mascarillas que, lo que decíamos, son más incómodas, más difíciles de utilizar, porque genera calor, genera mucho vapor dentro de lo que es la mascarilla, pero en principio es lo que tenemos. Por otra parte tenemos las mascarillas quirúrgicas. La principal diferencia con la anterior es que es una mascarilla que es un producto sanitario y su principal factor limitante es que requiere de una autorización expresa para su comercialización y fabricación autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, característica que no requiere las mascarillas EPI. Y que, aparte de este tema, es un tipo de mascarilla, la mascarilla quirúrgica, que lo que hace es que nos retiene las partículas emitidas durante la exhalación. Es decir, lo que hace es que liberemos menos partículas al ambiente. El tema que aquí sí que está muy bien la exposición que ha hecho Diego, el doctor Riutor, de hecho me parece que es un mecanismo el que están desarrollando e investigando con muy buenas cualidades y perspectivas de futuro, es intentar que se pueda autorizar este mecanismo de adaptación que ciertamente carecen las mascarillas quirúrgicas, se puede autorizar este mecanismo de fijación facial en la mascarilla quirúrgica para que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pueda autorizar como un todo esta posibilidad de comercializar las mascarillas quirúrgicas, digamos, pues de una manera legal. Por otra parte, tenemos las mascarillas duales. Son dual, no quiere decir que tenga un mecanismo de fijación, lo digo por si a lo mejor en algún momento de la conversación de la exposición de mis compañeros me ha parecido entenderlo. La palabra dual quiere decir que cumple requisitos de EPI y que cumple requisitos de producto sanitario, de mascarilla quirúrgica y de mascarilla autofiltrante. Estas mascarillas existen hoy en día en el mercado, se pueden adquirir, y cierto es que, volviendo otra vez al tema de la respirabilidad o presión diferencial, que básicamente es el factor más limitante, porque no nos olvidemos que la eficacia de filtración bacteriana, lo que llamaba Diego el BFE, la eficacia de filtración bacteriana, que naturalmente es mucho mayor en las mascarillas quirúrgicas que en las mascarillas EPI, la eficacia de filtración bacteriana no es el factor, digamos, es el de protección, pero entra en confluencia con el factor de presión diferencial de respirabilidad que nos permite el llevar de una manera cómoda esa mascarilla durante muchas horas de trabajo.
Luego también decir que tenemos la mascarilla higiénica, esa mascarilla que en principio va destinada al público en general, de ahí que se hayan abaratado costes, de ahí que se insista mucho en que el público en general haga un uso correcto de esa mascarilla, sobre todo que la utilice correctamente, porque si encima la llevan en la barbilla, debajo de la nariz o mal colocada, es que es como si no la tuvieran, han gastado un dinero inútil, no haría falta que llevaran la mascarilla. Es decir, insistir en ese uso correcto, porque cierta prevención vamos a poder conseguir y disminuir la transmisión, al menos de todas esas partículas que al hablar, al toser, al reír, sabemos que el carácter latino y mediterráneo somos muy extrovertidos, a la gente le gusta hablar fuerte, somos muy familiares, es decir, todos estos factores que precisamente es algo que la gente debería evitar, se debería hablar en voz baja, se debería procurar no gritar, se debería procurar emitir pocas partículas en el momento de realizar estas actividades. Entonces, la mascarilla higiénica nos cubre para todo este público en general. Y quiero también hacer un pequeño matiz con el tema del uso sanitario. Yo creo que el sector sanitario, precisamente por el alto riesgo que supone estar en contacto con pacientes que en este caso no son asintomáticos, sino que sabemos que son positivos, muchos de ellos, el riesgo que están corriendo nuestros profesionales sanitarios, ¿pueden llevar una mascarilla dual? Sí, podrían llevar una mascarilla dual, pero también estaría muy bien, viendo toda esta investigación y estos trabajos que se están desarrollando aquí, que estas mascarillas quirúrgicas, realmente el equipo que ellos deben llevar, se pudieran mejorar pues, con toda esta nueva técnica de fijación para conseguir pues, un producto de prevención y protección pues, mucho más eficaz. También quisiera o hacer un pequeño comentario que no todas las mascarillas higiénicas son mucho peores que las mascarillas quirúrgicas. Esto lo digo porque me estoy encontrando en el mercado muchísimas mascarillas higiénicas que cumplen requisitos de funcionalidad de las mascarillas quirúrgicas. Es exactamente igual que una mascarilla quirúrgica. Su única diferencia es que no está autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, por tanto, no es una mascarilla quirúrgica. Por lo tanto, insisto mucho en ese etiquetado. En el caso de las mascarillas higiénicas, es en las que más tenemos que revisar y dar a conocer ese etiquetado, porque va a un público general con mucho desconocimiento y ese etiquetado es primordial. El profesional sanitario está acostumbrado a mirar el etiquetado y el que utiliza un equipo de protección individual recomendado por un servicio de prevención de riesgos laborales es muy conocedor también de las características y cualidades de ese equipo, de esa mascarilla autofiltrante. En cambio, en las mascarillas higiénicas, el público en general desconoce el etiquetado que realmente tiene que llevar. Hay mascarillas higiénicas de una gran calidad, digamos, de calidad funcional, que carece de esa autorización sanitaria, por lo cual nunca se le podrá tipificar de mascarilla quirúrgica, pero que realmente nos está protegiendo exactamente igual. Esto creo que es algo importante, igual que vemos mascarillas que carecen de todo tipo de identificación y de todo tipo de garantía de calidad funcional. Creo que esto es algo que el público en general, que creo que en este momento son los que realmente tendrían que tener un mayor conocimiento de este tema, principalmente porque estamos hablando de asintomáticos. O sea, no nos tenemos que olvidar que en este momento el principal riesgo y los principales problemas de transmisión que tenemos del SARS-CoV-2 vienen debidos a la transmisión desde las personas asintomáticas. Creo que nada más. Muchas gracias, Mercedes. Diego, no sé si queríais... Sí, mira, dos cosas. Reiterar lo que muy bien ha dicho Mercedes del etiquetado, porque ante las preguntas que han venido haciendo algunos oyentes es lo del etiquetado. Como bien decíamos, hay mascarillas higiénicas que están en su etiquetado con una certificación muy alta, con lo cual son muy eficaces, pero están certificadas con un índice más bajo o como higiénicas, pero sin embargo están mostrando un índice BFE muy alto. Eso es muy importante, tienen una buena efectividad, ¿vale?
reiterar eso, mirar el etiquetado de todos los productos para qué están indicados. Simplemente también matizar un tema, justamente con nuestros dispositivos, con la Agencia del Medicamento. Nuestra escuela, nuestros laboratorios están acreditados y certificados como productos sanitarios. La fabricación de estos productos sí que tiene licencia de fabricación de la Agencia del Medicamento. Y a diferencia de las FFP, que no lo tienen, evidentemente. No tienen ninguna certificación por la Agencia del Medicamento como productos sanitarios. Eso es lo que debemos saber también. Entonces, las quirúrgicas y los dispositivos de cierre, unos y otros por cada lado, tienen su certificación como productos sanitarios del tipo 1 que son, en este caso los nuestros, y solamente decir eso. Yo, de todas maneras, nosotros no hacemos... el objetivo de estos dispositivos no es más que mostrar, porque es una investigación, de la importancia de cerrar, de un correcto cierre de las mascarillas. Que es la importancia frente a aerosoles con riesgo de contaminación biológica. No sé si el doctor Riutor quería... No, está todo de acuerdo con lo que has dicho. Mercedes, que no te he saludado antes, ¿cómo estás? Igualmente. Estupendo. Bueno, pues no, yo creo que ya nos ha quedado bastante claro, ¿no? La importancia del tipo de mascarilla y del tipo de cierre. Y evidentemente, como muy bien ha dicho la doctora Terrassa, evidentemente nos tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos. Lo que no tenemos, pues es difícil, ¿no? Pero que se conozca, ¿no? Que hemos realizado pues, estos estudios de una manera totalmente escrupulosa, ¿no? En el sentido de poder acreditar lo que estamos diciendo, simplemente. Bien, pues como nos hemos pasado prácticamente media hora del tiempo previsto, agradeceros a todos vuestra participación. Tanto a Mercedes como al doctor Riutor, a Diego, su colaboración en este webinar. Podríamos estar hablando 2 horas más. Soy consciente de que quedan dudas en el chat sin resolver, pero tanto desde CAEP como desde el IBASAL y desde ADEMA estamos a vuestra disposición para poderos aclarar cualquier cuestión y bueno, intentaremos pues eso, tratar de daros respuesta a las cuestiones que han quedado pendientes, ¿de acuerdo? Lo dicho, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Disculpar una vez más las incidencias técnicas y espero que con estas explicaciones que os han dado pues hayáis aclarado muchas de las dudas que pudierais tener y aprendido mucho más, ¿no? que no sabíamos. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias.